Muy buenos días, estimados brigadieres, perdón, estimados brigadieres de Cuarto Ancla y Cuarto Daga de ARNI, ya. Esta semana y la próxima semana nos corresponde analizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ya, que es el PowerPoint que ustedes pueden ver ahí en el correo, ya. Lo vamos a analizar en 2 semanas, de acuerdo a lo que establece el syllabus, ¿no? Semana 8, semana 9. El objetivo esencialmente es evaluar, ¿cierto?, el desarrollo político-social en la denominada Revolución a la Libertad. Pero antes de empezar a hablar, ¿cierto?, de Ardo Frey, nos tenemos que remitir, ¿cierto?, a lo que es Chile a mediados del siglo XX, ¿no? Ustedes tienen que pensar y analizar que Chile no está ajeno a lo que fue la Guerra Fría, ¿ya? Y nuestro país dependió mucho, ¿cierto?, de sus alianzas estratégicas, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que así como el mundo estaba de manera muy dicotómica, ¿cierto?, muy bipolar, bueno, Chile también, ¿no? Los sectores de izquierda y derecha acentuaron sus políticas, acentuaron sus posturas, ¿no? A mediados del siglo XX y creo hasta el día de hoy, ¿no? Pero con menos intensidad, hay que decir que era muy intenso el clima político. Ya, ustedes tienen que pensar que a mediados de 1955, ¿cierto? Se crea la CUT, ¿cierto? La Central Única de Trabajadores, ¿no? Con un gran peso social, un gran peso económico. Y además, al año siguiente se crea la FRAP, el Frente de Acción Popular, ¿cierto? Con todo el conglomerado de partidos de izquierda, que después se va a trasladar, ¿cierto? Y se va a convertir en la Unidad Popular. Eso en el caso de la izquierda. En el caso de la derecha, ¿cierto? Tenemos aún un partido, ¿cierto? El Partido Conservador, ya que en el año 1935 tiene un pequeño quiebre, ¿no? Surge en el año 1935 una facción de jóvenes católicos llamado la Falange Nacional, ¿no? Que va a tener duración hasta 1957, ¿ya? Y que se va a convertir en el actual Partido Demócrata Cristiano, en la democracia cristiana, ¿ya? Que es un sector, digamos, católico, de jóvenes católicos, justamente liderado por Eduardo Frei, ¿ya? Eh, y que tiene otro espíritu, ¿no? Probablemente con mayor empatía social, ¿cierto?, frente a los cambios. De hecho, ese va a ser el gran carisma que tuvo Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Para todos estos efectos, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué es importante analizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva? Bueno, esencialmente porque llega al poder con un partido único, que era la democracia cristiana. La democracia cristiana como único partido de gobierno. Ya no ha existido otro partido político en Chile, de centro, por decirlo de alguna manera, que haya llegado de esta manera y solo al gobierno. ¿Ya? El espíritu que tenía Eduardo Frei era representar justamente hasta a la clase media, ¿no? Pero bueno, más o menos este es el contexto, ¿no? Quiero que se queden con eso, con un mundo bipolar, con un mundo de una izquierda firme, de una derecha bastante firme, ¿no? Eh, con una derecha representado por el Partido Nacional, ya también por qué no decirlo, por esta falange que después se convierte en la democracia cristiana, que se desprende un poco, que avanza hacia la clase media. Pero vamos a hablar un poco, ¿cierto?, de Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Bueno, si ustedes pueden ver la diapositiva 4 habla justamente de que nace y muere en Santiago de Chile, ¿cierto? Hijo de inmigrante suizo, ¿ya? Eh, la mamá, ¿cierto? Era de la región del Maule, ¿cierto? De Lontué, ahí tiene eh, sus primeros estudios, luego se va a Santiago, ¿no? Estudia Derecho en la Pontificia Universidad Católica, ¿ya? Ahí empieza a tener un liderazgo bastante ejemplar, bastante único, es un tremendo orador, ¿ya? Como les dije, fundador de la Falange Nacional y posteriormente, obviamente,
de la democracia cristiana, ya. Él escribe artículos, ¿cierto?, en diarios, ¿no? Es presidente incluso de la Falange Nacional en el año 1940, ¿ya? Y además publica libros, ¿no? Aún es tiempo, Chile desconocido, Política y Espíritu, ¿ya? Etcétera. Hay bastantes publicaciones, una persona con un tremendo carisma, ¿cierto? Eh, y como les digo también, fundador del Partido Demócrata Cristiano. Él se convierte, bueno, tiene una gran capacidad intelectual, un gran liderazgo político, y su espíritu está justamente en liderar a la clase media, ¿no? Se convierte en presidente de Chile entre el año 1964 y 1970, ¿ya? Previamente existieron dos gobiernos, bueno, uno firmemente de derecha, ¿no?, que es el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez, ¿cierto?, entre el año 1958 y 1964, y de Ibáñez, que es antecesor, ¿cierto?, de Alessandri, el ex militar, ¿no? Eh, Él soñaba justamente con el lema, digamos, el proyecto de gobierno era denominado la revolución en libertad. Y aquí me quiero detener, ¿cierto? Porque, ¿qué significa esta revolución en libertad? Bueno, grandes rasgos, ¿no? Más que un lema de gobierno era el proyecto, lo que él quería, digamos, desarrollar junto a su Partido Demócrata Cristiano y que tenía una columna vertebral, digamos, en 5 puntos. Lograr desarrollo económico en nuestro país, educación y enseñanza técnica en segundo lugar, en tercer lugar solidaridad y justicia social, en cuarto lugar participación política, ¿cierto? Siempre respetando la democracia, ¿no? Y en quinto lugar la soberanía popular, es decir, las decisiones que emanan, ¿cierto? O que residen en este poder, digamos, del, del pueblo, ¿ya? Eh, Fue anteriormente, ojo, Frey, candidato presidencial, ya obtuvo en la opción del 58, ahí con Alessandri obtuvo el 23,7% de los votos, ¿ah? Pero insisto, es una figura nacional y también reconocido internacional. Además fue ministro, fue senador, ¿cierto? Eh, en las elecciones del año 64 asume con condiciones bastante favorables, ¿no? Tuvo un alto porcentaje electoral, tenía el cobre en un precio alto, tenía el apoyo del Senado, ¿cierto? Y además logró tener eh, apoyo en este crédito famoso, ¿cierto? Que era la Alianza para el Progreso, que fueron estas platas destinadas a mejorar las condiciones, dinero que emanaban de Estados Unidos, ¿cierto? A mejorar las condiciones de, eh, de Chile y de todos los estados latinoamericanos. En estas elecciones del 4 de septiembre del año 64, bueno, Eduardo Frei Montalva con la democracia cristiana alcanzó el 55,06% del electorado. Ya, y se convierte en partido único, ¿cierto?, de gobierno. Luego viene Salvador Allende, ¿cierto?, del FRAP, y Julio Durán del Partido Radical. Salvador Allende obtuvo el 38,5%, ¿cierto?, en representación de los sectores de izquierda. Y Julio Durán, que era del Partido Radical, de partido único. Eh, ¿Qué más vamos a hacer de Eduardo Frei? Bueno, su lema de campaña de gobierno era esta famosa revolución en libertad, respetando las instituciones que existían, respetando la democracia, ¿cierto? Y respetando a la persona humana en su dignidad y en derechos. En esta clase media emergente, la democracia cristiana tiene su origen justamente en la representación de estos elementos, ¿ya? Y las reformas estructurales más importantes que pudo haber tenido Eduardo Frei justamente se remiten a la reforma agraria, a la chilenización del cobre, ¿cierto? Y a la promoción popular, ¿ya? Eh, Les hablé de estos 5 puntos, ¿cierto? Me estoy repitiendo justamente al PowerPoint. Pero quiero, antes de entrar directamente a estos puntos que vamos a ver o que vamos a profundizar en realidad la próxima semana, me quiero remitir a 2 puntos para orientarles, ¿no? Primero a la reforma agraria y a la chilenización, ¿cierto?, del cobre. Respecto a la reforma agraria, este ya se venía realizando ya anteriormente con Jorge Alessandri Rodríguez, ¿cierto? En el periodo de Frei fueron expropiadas aproximadamente unas
3 millones y fracción, digamos, de hectáreas. La idea de Eduardo Frei no era expropiar por, eh, por, por simple antojo, ¿no? Sino que era expropiar para trabajar la tierra, ¿ya? Para trabajar y, no, y darle verdadera utilidad, porque esto no fue de esta manera, ¿no? La expropiación con Jorge Alencerni en realidad no fue, de hecho se le llamó la ley del macetero justamente por lo mismo, porque en realidad no tuvo eh, mayor impacto. Con Frey sí tuvo un impacto importante, se establece una ley de reforma agraria justamente, ya, y se estima propietarios, digamos, a los campesinos que colocan en efectivo a trabajar la tierra, pero ojo, la política de la reforma agraria, como les dije, no era caprichosa en nuestro país, lo que pretendía era que todas estas tierras que tenían propietarios pero que no estaban siendo utilizadas, que no producían, bueno, tomarlas y entregárselas a los campesinos y que los campesinos obviamente la pudieran trabajar. Ya no era un espíritu, digamos, para nada de lucha de clases, porque en el pensamiento de Frey no estaba, digamos, ese pensamiento, ya, sino que la producción justamente de la tierra. Y además promueve una ley de sindicalización campesina, ya, para que los campesinos pudieran organizar bien su trabajo, ¿cierto? Y establecer, digamos, condiciones que sean óptimas para su trabajo. Eso respecto de la reforma agraria de Eduardo Frei, que sí fue consistente y sí logró el mayor impacto, ¿cierto?, en el mundo rural. No fue un mal gobierno el de Eduardo Frei, ya creo que le hizo bien a nuestro país tener un gobierno prudente, de centro, ¿no? A Eduardo Frei se le molestaba mucho porque no era ni de izquierda ni de derecha, sino que velaba por los intereses de los ciudadanos, pero eso cuesta mucho en nuestro país, sobre todo, imagínense establecer un gobierno así en un mundo tan, o en un país, digamos, tan dicotómico, ¿no? Tan bipolar. Y finalmente, lo que fue la ley de sindicalización campesina, perdón, la chilenización del cobre. Ya ustedes saben muy bien que el cobre está en manos de empresarios multinacionales, ya, y que en realidad Chile no tenía mayor influencia. Lo que establece en esta chilenización del cobre es eh, ser socio, ¿no? O tener sociedades mixtas, es decir, Chile tiene participación, ¿cierto?, en estas sociedades mixtas, inicialmente de un 25%, ya dueño del 25% de las acciones que le permiten a nuestro país, digamos, recibir dineros por parte de esta producción del cobre, ¿cierto? Y a finales a finales de su mandato, en el año 1969, ¿cierto? Recién comienzan las negociaciones para pasar al 50 más 1%, ¿ya? Y que logra finalmente Salvador Allende. Salvador Allende establece la nacionalización, es decir, el cobre es chileno y la gran mayoría de las ganancias y utilidades queda para nuestro país, ¿ya? Pero quien comienza con este periodo, ¿cierto?, de la chilenización del cobre, ¿cierto?, de estos acuerdos mixtos, es justamente Eduardo Frei, ya sin lugar a dudas. Entonces, la próxima semana nos vamos a remitir específicamente desde la diapositiva 14, ¿cierto? Desde los 5 puntos, vamos a profundizar los 5 puntos del programa de Eduardo Frei, ¿cierto? Entre ellos también entra esta famosa chilenización del cobre, ¿cierto? Lo que es la educación, ya vamos a analizar en qué consiste esta revolución en libertad, vamos a profundizar y vamos a ver también algunas obras, ¿cierto?, de Eduardo Frei y algunas controversias, ¿cierto?, que tuvo algunos problemas internos, ¿no?, como el Tacnazo y lo que fue el caso Palena con Argentina, ¿no? Eso esencialmente y por ahora eh, espero haber sido claro con este gobierno, ¿cierto?, de Eduardo Frei. Que tengan un buen día, que tengan una buena semana y nos vemos el día miércoles a las 17:30 por Zoom, ¿ya? Nos vemos, que estén muy bien.